Vecinas y vecinos de Segorbe, señor alcalde, señores patronos de la Fundación Maxau, señoras y señores, vengo de un país donde el cuento es el centro, el núcleo de su tradición literaria y es el centro desde mucho antes de que Borges o Cortázar lo recentraran aún más. Vengo de un país también donde los editores afirman cada vez que pueden que el cuento vive una crisis frente a las novedades de lectura ligera, de pocos caracteres, de 140 letras, de Facebook, de Twitter o de novelas con muchas páginas pero llenas de truculencia, sexo, engaños y desengaños. Por eso, entre muchas sensaciones, me ha dado tanto gusto recibir de ustedes este premio que honra con el peso material y simbólico del nombre de Maxau al cuento, a ese núcleo que aúna fantasía, realidad y crítica, tanto de la creación fantástica como crítica de la realidad política, social, económica del tiempo en que se escribe y se lee. Una tradición, esta de aunar fantasía y realidad, que vincula a las dos orillas del Atlántico desde tiempos inmemoriales, o si queremos ser un poco más precisos y memoriosos, desde los mismos momentos de la aparición de América, de la mano, por cierto, de cronistas españoles en el mundo conocido. Aquellos combinaron las fábulas que la tradición oral europea venía cocinando generación a generación con la exuberancia natural americana, una combinación explosiva desde los primeros escritos que aún hoy nos fascinan por su portento. Aquellos príncipes incas que se veían recubiertos de polvo de oro, como narran los cronistas, aquellos primeros cronistas españoles que descubrían la inmensidad de la realidad americana. Esos príncipes incas tendrían la piel recubierta de metal dorado, o el calor de los cuentos de caballería de la mítica ciudad del Dorado empujaban a los propios cronistas a verlos así. Una tradición oral, imaginativa y popular, que se encontraba de pronto con una magnificencia geográfica que parecía darle marco y viso de credibilidad a aquellas historias afiebradas. Volcanes desmesurados que transforman el cielo en una carpeta negra, ríos como mares, como el porteño Río de la Plata en mi país, o el insondable Amazonas, sin orillas visibles, anchos como mares de agua dulce, alturas insólitas en los Andes, huracanes capaces de mover islas, selvas eternas como lluvias, soles inclementes como los desiertos, exuberancia, extensiones infinitas, locura. Hasta el geógrafo más objetivo y científico ha de haber sentido la tentación de la literatura, la tentación de contar. Y esa tentación marcó los primeros pasos de esta nuestra tradición común. Así, Pedro Mártir de Anglería, por ejemplo, da fe de unos hombres provistos de rabos duros, similares
a los de los cocodrilos pequeños de unos 8 dedos de largo que usaban para sentarse una silla con agujeros donde ubicaban esa extensión del coxis. Crónica objetiva, literatura, cuento. Los indios de Anglería seguro habitarían cerca de aquellos otros que cronica Ponce de León, que se bañaban en una fuente a la cual entraban viejos caducos y de la cual salían rozagantes mancebos. ¿Fueron los indios los que convencieron a Ponce? ¿O fue el cronista europeo el que, viendo la selva y el agua apasionada del Caribe, el que concluyó que en aquel lugar, como en ningún otro, era donde debía ubicarse la fuente de la eterna juventud, esa fuente que había recibido por la tradición oral europea desde los cuentos y las leyendas del preste Juan? Y el mismísimo almirante de la mar Océana, que creyó ver un paisaje valenciano como este de aquí, de Segorbe, en las costas antillanas, embriagantes a vapores de azahares. Y ya puesto a fabular, Colón escribe, al navegar por el delta del brazo occidental del Orinoco, que aquellas aguas tenían su origen en el paraíso terrenal, literalmente. Fray Bartolomé de las Casas especificaría luego que Colón estaba convencido de que el mundo tenía la forma de una teta y en el pezón de esa ubre primigenia, cerca, me imagino, de donde hoy estaría Caracas, fíjense ustedes, ¿no? Lo que son las ironías geográficas, cerca de lo que hoy sería Caracas, ahí estaba situado el paradisíaco Edén. Cristóbal de Acuña, el abate Botero, Sir Walter Raleigh, Mártir de Anglería, Pedro Sarmiento de Gamboa, Américo Vespucio, Juan de Aréizaga, el Inca Garcilaso de la Vega, Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, literatos, cronistas, cuentistas, nuestros colegas, nuestros contemporáneos. Sobre esa tradición de aunar fantasía y realidad, dice Sergio Ramírez que de esa mixtura nació una narración al mismo tiempo que nacía un continente. Y desde entonces no nos ha sido muy fácil separar la mentira de la verdad. No la mentira como falacia instrumental, claro, sino la mentira como metáfora creadora, aquella de la cual el gran poeta argentino José Bonifacio Palacios, Almafuerte, diría: no temas ser espíritu, ser sueño, ser ilusión, ser ángel, ser mentira, que la verdad es un molde, es un diseño que rellena mejor quien más delira. Porque tampoco la verdad de referencia es aquella una única, inmutable que ahoga, sino la verdad que libera, como reza el escudo de mi universidad, mi alma mater: veritas liberavit vos. Sin duda, la mayor relectura y actualización de ese encuentro fundante entre la vieja tradición del cuento oral europeo y el sensual escenario natural americano se dio a mediados del siglo pasado, y su mayor epígono fue, sin duda, Gabriel García Márquez, pero desde una perspectiva tan diferente como complementaria. Jorge Luis Borges intenta por esos mismos tiempos una ratificación del cuento como constructor de realidad. Sus fantasías históricas, sus citas falsas, esas bibliografías y bibliotecas eruditas,
las referencias a autoridades inexistentes, la memoria, los clásicos, la natural asimilación a literaturas pretéritas, todo el herramental borgiano es un intento por dar credibilidad objetiva, veracidad a sus cuentos, hacerlos pasar por realidad. Hem de preservar el conte, i no només per motius anacrònics, històrics, que fan, com he breument mostrat, a la nostra tradició comuna. També, però no només. Ho hem de fer perquè aquesta sinergia entre fantasia i realitat dona forma a la relació amb el món que ens envolta, i està bé que així sigui. En aquest marc, les activitats de la Fundació Maxau i el Premi Internacional de Contes, tant pel seu abast, la seva recepció i el seu prestigi, són de màxima importància. I pel que fa a nosaltres, escriptors, em recolzaré en l'opinió d'un dels meus poetes de capçalera, Pablo Neruda, qui, en rebre també un premi transcendental en la seva vida i en la seva carrera, va reflexionar: escolten, sense treva l'anomenant per omplir aquest espai enorme, el d'Amèrica, amb éssers de carn i ossos. Som conscients de la nostra obligació de pobladors i al mateix temps que ens resulta essencial el deure d'una comunicació crítica en un món deshabitat i ple d'injustícies, castigs i dolors, sentim també el compromís de recobrar els antics somnis que dormen en les estàtues de pedra, en els antics monuments destruïts, en els amples silencis de pampes planetàries, de selves espesses, de rius que canten com somnis. Necessitem omplir de paraules els confins d'un continent munt i ens embriaga aquesta tasca de fabular y de nomenar. Larga vida, entonces, en cualquier lengua, en cualsevol llengua, al cuento. Gracias a la Fundación Maxau por promoverlo y difundirlo. Gracias por este premio. Y muchas gracias, Segorbe, por vuestra hospitalidad.